Mis amados hermanos, muy buenos días, santos del Señor. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y amado hermano, les bendigo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como cada mañana, ya hermano, nos preparamos, agarramos nuestras Biblias para que podamos tener nuestro devocional. Y en esta preciosa mañana quiero compartir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, del versículo 16 al 30. ¿No? Es una hermosa reflexión que encontramos aquí en la palabra de nuestro Señor. Primeramente, quisiera leer la palabra del Señor, hermano. Toma tu Biblia y ábrelo en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, del versículo 16 al 30. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Así dice la palabra del Señor, mis hermanos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habéis en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Acompáñame a orar, inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y bendecimos tu santísimo nombre, Señor, porque tú eres grande, bueno, santo, lleno de amor y de misericordia. Gracias te damos por este nuevo día, Señor. Padre, te rogamos, Señor mío, que tu santísimo Espíritu, Padre, nos ayude, Dios bendito, a poder meditar en esta porción de tu santísima palabra. Ministra nuestro corazón, Señor, fortalece nuestra alma, nuestro espíritu, bendito Dios, con tu santísima palabra, Señor.
Nada más puede darnos fortaleza y seguridad, Señor mío, sino tu bendita y santa palabra. Ayúdanos, por favor, te pedimos, en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. A esta porción de la palabra del Señor le he puesto como tema nuestro Señor Jesucristo como excelente predicador. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba muy familiarizado con las Escrituras, ¿no? Él conocía perfectamente la palabra de nuestro Señor. Y dice este pasaje que él se fue a las sinagogas, ¿no? Las sinagogas eran muy importantes en la vida religiosa de los judíos. Durante el destierro en Babilonia, cuando los judíos no tenían templos, estos establecieron sinagogas para adorar en el día de reposo al Señor, pero también para educar a los niños. Las sinagogas eran muy importantes en aquellos tiempos. Eran las reuniones también donde se daban las asambleas para escuchar la palabra de Dios. En la sinagoga habían dos personas quienes se encargaban. Había una persona mayor que conocía la palabra de Dios. Él era el encargado y siempre había la costumbre de invitar a predicar a un rabino, a un maestro de la palabra del Señor. Y en cada comunidad que había, donde habían ya más de 10 familias, entonces en esas 10 familias se establecía una sinagoga. En todos los pueblos en Israel se establecía así las sinagogas. Y estas sinagogas han venido funcionando aún después de la muerte y crucifixión de nuestro Señor. Y es así como un día le tocó, le invitaron a nuestro Señor Jesucristo. Él fue, como de costumbre, siendo el Hijo de Dios, fue a oír la palabra de Dios. Y entonces el líder, el dirigente de la sinagoga, le llamó a él porque le habían reconocido ya como maestro, como rabino, y le llamaron para predicar la palabra del Señor. Entonces, él estaba muy familiarizado con la Escritura, ¿no? Tenía una buena preparación, estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Como hoy en día también es importante que para predicar la palabra del Señor uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y dice el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 32, ahí nomás cerca, hermano. Versículo 32 dice, hijo de David, hijo de Israel, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Nazón, ¿no? Entonces era este hombre, nuestro Señor Jesucristo, era un descendiente, ¿no? Y estaba familiarizado también con las Escrituras. Mira lo que dice el versículo 17 de nuestro pasaje. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, en esta porción de la palabra del Señor se estaba cumpliendo las palabras de los profetas, ¿no? Y en él mismo, por eso él dice que se había cumplido. Entonces, mis amados hermanos, como buen hombre de Dios, como buen predicador del Señor, había resistido las tentaciones, ¿no? Que había tenido, fuertes tentaciones, y esto podemos ver aquí mismo en el capítulo 4, a partir del versículo 1 al versículo 13, cómo había sido llevado al desierto, dice, por el Espíritu para ser tentado. Y él había resistido. Ahora, su predicación del Señor era muy importante. Él predicaba de las riquezas espirituales para los pobres, ¿no? En 2 de Corintios capítulo 8,
A partir del versículo 9 podemos ver eso. También predicaba la liberación para los cautivos. Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. ¿Qué más predicaba nuestro Señor? Visión para los ciegos. Hechos capítulo 26, versículo 18. Sanidad para los corazones quebrantados. Así como el salmista David había escrito en el Salmo 51, versículo 17, en el capítulo 34, el versículo 18. Entonces todos ellos encontramos en la palabra del Señor anuncios acerca del Mesías, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto se estaba cumpliendo. Y él dice también en el versículo 19 que había venido a predicar el año agradable, ¿no? Dice a predicar el año agradable del Señor, es decir, el comienzo de las bendiciones espirituales, las riquezas espirituales que había traído nuestro Señor Jesucristo. Pero también, amados hermanos, el contenido de su predicación, ¿qué causó el contenido de la predicación de nuestro Señor Jesucristo? Entonces dice el versículo 21, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos vosotros. ¿Y cuál fue la reacción que tuvieron ellos? Dice, la exposición de esta escritura, ¿no? Al escuchar las palabras, los consejos, como ninguno antes había enseñado, había predicado. Entonces a él le escucharon diferente. Y dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces se admiraban que uno de su misma región, de su mismo pueblo, les enseñase la palabra de Dios. Mis amados hermanos, a muchos había caído bien el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pero a muchos no les agradaron. Muchos estaban rechazando el mensaje, muchos habían endurecido su corazón. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo les había dicho estas palabras, ¿no? Las palabras de Jesús enojaron a la gente de Nazaret, porque les dijo que a veces Dios prefirió a los gentiles en lugar que a los judíos. Jesús les dio a entender que eran tan incrédulos como la gente del reino del norte de Israel en los días de Elías y en los días de Eliseo, una época notoria por su gran perversidad. En medio de tanta necesidad, la gente se había llenado de perversidad. Entonces no creían a los siervos de Dios. Y es igual hoy en día también, mis amados hermanos. Habiendo tanta oportunidad para que uno pueda escuchar la palabra de Dios, para que uno pueda aprender, oír y escuchar la voz de Dios y no andar como ovejas que no tienen pastor. Entonces la gente no prefiere eso, prefiere ignorar. Parece que los tiempos, mis amados hermanos, no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Hoy en día tenemos una gran oportunidad de poder oír la voz de Dios, de poder escuchar la palabra del Señor a través de muchos medios, de la televisión, de la internet, de la radio. Pero ¿sabe qué es lo que hacen las personas? Endurecen su corazón, hermano, por no oír la voz de Dios, por no oír los consejos de nuestro Señor. Y dice este pasaje, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificado la ciudad de ellos para despeñarlo. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Entonces, aquí vemos también, hermanos, mira, no por ser el Hijo de Dios, ¿no? Por ser el ungido de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, enviado del cielo, la gente estaba contento con él. No, hermano, les decía siempre la verdad. Es que a veces la palabra del Señor, hermano, va a causar en nuestra vida, va a causar un dolor.
cuando la palabra del Señor nos dice nuestras verdades, y cuando el hombre endurece su corazón y no es consciente, lo va a rechazar, mi querido hermano. Pero para aquellos que recibimos la palabra con un corazón consciente, puro y sincero, y reconocemos nuestra condición, la palabra de Dios va a traer paz, amor, bendición a nuestro corazón. Mis amados hermanos, las enseñanzas de la palabra del Señor siempre han traído bendición cuando nosotros la escuchamos con un corazón puro y sincero, ¿no? El resultado de todo esto es que algunos, dice, escuchaban con admiración, ¿no? Nunca les habían compartido de esta manera. Entonces ellos eran sinceros, mis amados hermanos, pero otros también rechazaron. Lo mismo que vivimos en estos días. Yo no sé, mi hermano, cuál es tu actitud en frente a la palabra del Señor, en frente a los mensajes que tú escuchas. Si tienes un corazón receptible, sensible a la palabra del Señor, o tienes, hermano, un corazón duro que rechazas todavía. Y cuando uno rechaza, hermano, está rechazando las bendiciones de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, hermano. Y cuando llega un momento de aflicción, entonces aquel que tú has rechazado, usted le vas a pedir con insistencia, hermano, con una desesperación. Pero ¿cómo crees que te va a escuchar, hermano, cuando le has rechazado? Entonces, todas estas cosas, uno tiene que ser sincero, hermano, delante del Señor. No, Él ve todas las cosas que nosotros hacemos. ¿A quién más podemos recurrir, hermano, en nuestras necesidades, en nuestras aflicciones, en nuestra angustia? Solamente tenemos un Padre bueno que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados hermanos, quisiera orar en esta preciosa mañana en base a esta corta reflexión. Ahí donde estás, inclina tu rostro para que podamos orar, hermano. Padre bueno, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor mío, por tu bendita y santa palabra, Dios santísimo, Señor mío. Padre, reconocemos, Dios amado, que muchas veces no hemos prestado, Señor, atención a tu palabra, no la hemos escuchado, la hemos desviado. Y te pedimos que nos perdones, Dios santísimo, en el nombre de Jesucristo, Padre. Te rogamos que nos perdones, Señor, que nos laves y nos limpies, Señor, de toda nuestra maldad, Dios amado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te bendiga. Que la palabra del Señor que en esta mañana hemos compartido haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga, amado. Un abrazo.